Gracias por acompañarnos en este primer programa Piedra, Papel y Tinta. Es una propuesta de Cadena A y el periódico La Razón. La fuerza de la piedra y el papel y la tinta, que es carne y hueso para nosotros que hacemos periodismo. Nuestro invitado es el mejor, el primer mandatario, nos ha aceptado venir a hallar el programa. Antes de darle la bienvenida, quiero decirles que hago esta entrevista a cuatro manos. La hago con Rubén Atahuichi, usted es coordinador general del periódico La Razón, o sea, cabeza de la redacción. Gracias, Rubén, por acompañarme en esta entrevista. Gracias, Claudia, qué gusto estar con los amigos televidentes. Mucho más para contar cómo se trabaja en La Razón, cómo hacemos periodismo todos los días y obviamente ahora sí, estrenarnos en televisión. Gracias, presidente Evo Morales Ayma, por ayudarnos a hallar, a inaugurar una olla. Hubiese querido traer para romper acá en el programa. Gracias por permitirnos abrir de esta manera. No, más que muchas gracias por la invitación y permitirme inaugurar este programa denominado Piedra, Papel, Tinta. Eso es. Todavía puedo entender solamente en el... ¿Se acuerda del juego, no? Piedra, papel o tijera. Hay un juego, piedra, papel o tijera, que es a la suerte. Hemos traído el juego para traer esa imagen de la piedra, que es también lanzar la primera piedra. ¿Quién lanza la primera piedra? La vamos a lanzar nosotros acá. Y papel y tinta, porque nosotros venimos del periódico, estamos en este matrimonio con Cadena A. Hemos querido hacer este juego, presidente. Bueno, saludar esta gran iniciativa de un nuevo programa entre La Razón y Cadena A. Muchas gracias por invitarme. Gracias, presidente. Le dejo el mando a Rubén. Gracias, Claudia. A tirar las piedras. A tirar las piedras en este primer programa de La Razón y Cadena A. Presidente, la pregunta lógica, luego de los resultados del referéndum, ¿cuál fue la reacción autocrítica del movimiento al socialismo y del gobierno? Bueno, ha sido difícil entender los resultados del sí y del no, porque casi 11 años siempre ganadores. 11 años, me refiero 2005, hasta febrero de este año, ganamos con más del 50%, más del 60%. Y yo siento que había mucha confianza también. Y primera reacción es que tampoco habían sido invencibles frente al imperio. Digo esto, ustedes saben muy bien como periodistas que ha habido una conspiración no solamente interna sino externa. Pero también esa demasiada confianza en nuestro proceso, nos dimos cuenta que el pan se quema en la puerta del horno. Son reflexiones que hacemos. Sin embargo, la gran fortaleza, estamos con el pueblo, estamos con los entes sociales. Nuestra campaña ha sido muy empírico frente a lo tecnológico que implementa el imperio. Nuestra campaña ha sido muy artesanal frente a la campaña, yo diría, hasta industrial y empresarial, porque algunos opositores contrataron empresas privadas que van a pintar calles con el no, asesoramiento externo, planificaciones de una guerra sucia en base a la mentira y mentira. Ahora el pueblo se da cuenta, inclusive ahora me doy cuenta que quienes votaron por el no, arrepentidos. Tal es su reacción. Nos damos cuenta también que no es importante siempre llenar estadios, coliseos, avenidas en las llamadas cierres de campaña. La derecha, los neoliberales, con 500, creo que máximo llegaron a 1000. Y nosotros miles y miles. A eso digo, las formas de hacer campaña de antes. Pero al margen de una reacción negativa, hay una reacción positiva. Todos ahora reflexionan. Yo vengo de una reunión con los mineros. Recordamos por qué se cerraron los centros mineros en aquellos tiempos. Los nuevos dirigentes del sector minero, antes estaban niños, hasta bebés algunos. El 85, durante el cierre de las minas, recuerdan cómo lucharon sus padres, cómo marcharon contra ese cierre de minas. Así ha sido una buena reflexión, al margen de arrepentirnos de los resultados del no.
Entonces... Presidente, sobre ese último tema, justo nosotros estamos titulando esto hoy. El referéndum reta a la política a repensar, es nuestro tema del animal, complementando la primera pregunta y un poco reflexionando con usted. Tienen que reflexionar dentro del grupo que hoy tiene el poder, los de la oposición lo harán también, pero el referéndum marca una luz que se alumbra para ver, es un antes y un después. Así es. Entonces hay una profunda reflexión sobre los resultados del referéndum. Pero también hay algunos componentes muy preocupantes. El racismo vuelve, la discriminación. Yo estoy seguro será de 15, 20, 25, no creo que pase el 30%. No aceptan los llamados indios, indígenas, o los dirigentes sindicales, seamos presidentes y hagamos los cambios. Yo decía en algún momento, en vez, aunque haciendo lindas obras, sirviéndolas nunca vamos a conquistar, porque hay una mentalidad colonial, ¿no? Una mentalidad racista, de discriminación, y felizmente tenemos hermanos y hermanos también ahí adentro que nos dice, no aceptan que los movimientos sociales pueden cambiar Bolivia. No aceptan que un indio puede ser presidente y con los resultados que sabe todo el mundo. Es parte, diremos, de estos resultados, pero también nos damos cuenta, quienes somos de principios y valores, nunca vamos a claudicar en la historia sobre esta lucha por la igualdad, por la dignidad, en base a la unidad. Sin embargo, entonces, presidente, lo que quiero decirles es que también ha habido grupos de resentidos que solamente son de pega y de cargo. No tienen pega ni tienen cargo, se van a la derecha. ¿En qué porcentaje sumarían? Pero se suman ahí. Y algunos de nuestros resentidos implicados en contrabando o en corrupción, y como se castigan en la corrupción, se van a la derecha para hacer una posesión. Estos temas serán de profunda reflexión. Ya hicimos reuniones nacionales, ahora me toca hacer reuniones departamentales. Posiblemente mañana empiece en Tarija con el CODELCAP, y otros compañeros para saber exactamente, tener una buena lectura de qué es lo que ha pasado. Pero también nos damos cuenta que la derecha boliviana no es nada. Es decir, cuando el imperio financia, organiza, dirige, aunque algunos no se saludaron, pero había un solo voto, no, que representa a la derecha, los neoliberales, y el voto sí al pueblo, los movimientos sociales. Ahí, al medio, un componente que de votos todavía no está convencido, pero yo estoy mucho más tranquilo. En mi percepción, el voto duro, o el voto leal, si no es voto duro, el voto leal del MAS, pensé que era 30-35%. Pero eso es 48, 49, casi 50% es voto leal. Eso nunca va a claudicar. Y la campaña que hay que hacer en las próximas elecciones es conseguir 10%, 20%. ¿No? Eso siempre ha sido. Entonces, la campaña para ganar con más del 60% cuando se trata de elecciones nacionales es el 10%. Presidente, ¿puede ser un elemento de análisis las alusiones de racismo que hubo en las redes sociales, como en algunas alocuciones de parte de algunos líderes de la oposición? Pero ¿no cree usted de que también ha sido otro factor interesante para el análisis el caso de los casos de corrupción, el Fondo, por ejemplo? Yo diría, el fondo indígena nos afecta bastante durante las subnacionales. Pero, a ver, revisemos gestiones de todos los gobiernos del pasado. Había ministros que robaron medicamentos, que negociaron carne. Ha habido exministros, aparecieron con bancos, empresas. No era con el sueldo del ministro ni del parlamentario. Díganos, ¿cuántos de estos negociantes, delincuentes, corruptos están en la cárcel? No quiero levantar nombres. Y en los últimos tiempos, quienes robaron se escaparon de Estados Unidos. Se escaparon de justicia. Y la derecha, ¿qué dice? Son perseguidos políticos. ¿Qué perseguidos políticos? Por corrupción.
un gobernador se escapó a Paraguay, que ni siquiera el gobierno boliviano ha procesado mediante el Ministerio de Transparencia. Los mismos tarijeños procesaron. Ahí están los documentos. Y dice que es un perseguido político. Entonces, mientras cuando la Contraloría informó que había actos de corrupción, he instruido intervención a Fondo Indígena, se ha hecho un trabajo mediante una interventora, se ha sacado información al Ministerio Público. Por lo menos hasta hace 2 o 3 semanas habían 29 detenidos. Algunos serán por falta de dar su informe. Lamento mucho a algunos técnicos, lamentablemente a mis hermanos del campo hicieron meter la pata. Algunos lamentablemente no hay el proyecto fantasma hay, pero está en la cárcel. Y los dirigentes ligados a la derecha, uno como Adolfo Chávez se escapa. Claro, ya para la derecha también es un perseguido político. Entonces, en nuestra gestión saben ustedes que a la corrupción no se perdona. Presidente, pero tenemos que, me imagino, llegar para un ciudadano estamos en un proceso y en la justicia, lastimosamente la justicia boliviana es uno de nuestros mayores males, yo diría que es el mal mayor. En el tiempo, en la burocracia de la justicia, estamos todavía en un proceso, lo mismo que con el caso Camsé. Entonces, supongo que políticamente ustedes tienen prisa en que estos casos se resuelvan para mostrar la inocencia que dicen tener, ¿verdad? Una vez iniciado el proceso, algunos detenidos, seguramente algunos con proceso, tienen que demostrar los dirigentes y dirigentes, las ex autoridades. Esa es una responsabilidad, pero desde el gobierno nacional tiene nuestra responsabilidad. Investigación, si hay actos de corrupción, dejar al Ministerio Público, y eso generalmente hacemos mediante el Ministerio de Transparencia. Eso no es obligación. Presidente, usted ha anunciado ya de que cualquier candidatura que el MAS resuelva, una vez sabido de que Evo Morales no puede ser candidato el 2019, el 2017 no le parece, el 2018 no le parece un periodo muy largo para elegir en ese tiempo, cuando creo que hay posibilidades de posicionar a un candidato desde ahora. Yo solo les comento, cuando el día martes, me refiero después del referéndum del día domingo, ya el Tribunal Supremo Electoral informó casi ya los resultados, aunque no eran completos, y en la noche empecé a escuchar cuál la reacción de mis compañeros, casi desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana escuché los 2 teléfonos celulares, algunos amargados, algunos expresando solidaridad, pero en esas horas habían como 4 o 5 candidatos. Y al día siguiente del gabinete, yo me informé de lo que había pasado. ¿Qué hacer ahora? Y la preocupación que tenemos es, tal vez, pueden fraccionarse como en el tiempo del MNR o el MIR. El MNR, recordando la historia. Si había un solo MNR, después había el MNR histórico H, U de unidad, B de vanguardia, de MNR I de izquierda, el PRA de Guevara, que también era MNR, y la CHIN, el PRIN, creo, como 5 o 6 partidos. El MIR sucedió lo mismo con lo mismo, Bolivia Libre, el UN todavía queda por ahí, MIR Masas, que me acuerdo, MIR Nueva Mayoría, tantos. Entonces, ¿cómo evitar? Porque hablamos con algunos compañeros, no siempre en el gabinete, a ir consultando qué podemos hacer. Entonces, acá, primero es unidad. Y llegará un momento para debatir quién es nuestro candidato. Ya lo vimos al canciller Choquehuanca como en discurso de plaza el viernes en Irupana, por ejemplo. Yo no quiero comentar nuestros temas, ¿no? Siempre el ministro que me acompaña. Cada acto me va un ministro, otro ministro. Cuando es tema de educación, va al compañero del ministro de Educación. Cuando se trata de producción, está la ministra. Compañero me acompañó y así, a veces compañero César Cocarico. Es normal eso. Presidente, ¿qué quiso decir? No entienda que es una campaña.
Personalmente, mi obligación es cuidar la unidad de este movimiento. Cabalmente dentro de esa unidad creo que tiene un pegamento fuerte que es usted. Evo Morales es el liderazgo que logra articular, y usted mismo habló en algún momento, en varias ocasiones, de que hay más evistas que masistas. Entonces, estos núcleos de los que usted habla, este núcleo duro, este porcentaje de leales, según sus palabras, ¿cambiará si Evo Morales no es el candidato para próximas elecciones? Es la tarea que tenemos, ¿verdad? Con los movimientos sociales, con los distintos sectores, a ver cómo consolidar esta gran unidad sin Evo Morales. Eso es una responsabilidad. Y yo sé que hay dirigentes o profesionales mucho más capaces que Evo Morales, mucho más capaces en temas de gestión, pero yo también recién me he dado cuenta que unir cuesta, no es sencillo. El compañero Álvaro, vicepresidente 2009, ha hecho seguimiento de cerca y él dijo, es un tejido de Evo. Entonces juntar los sectores, me refiero, el transporte libre puede tener candidato de La Paz, pero no tiene de Cochabamba. De Cochabamba tendrá transporte federado. O las cooperativas mineras tendrán candidato por Oruro, pero no tiene Potosí. Potosí tendrá el asalariado. Cuesta entender, y eso es conociendo todos los movimientos sociales. Es lo que hacemos. Que todo el pueblo se sienta representado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo haría mucho más tejido en los departamentos, pero tampoco el tiempo alcanza. Y a veces hemos tenido rivalidades. Pese a las rivalidades, solo no tenemos mayoría en el departamento de Santa Cruz. Pero en todos los departamentos también hay mayoría en las asambleas departamentales. Es una fuerza política, fuerza sindical, fuerza social, convertir en una fuerza electoral, poder electoral. Evidentemente las campañas, las subnacionales son muy diferentes que las campañas nacionales. Presidente, antes del referéndum del 21 de febrero, nosotros hicimos varias entrevistas con el presidente. Siempre intentamos encontrar una respuesta concreta respecto de si se repostulará o no, considerando que la Constitución no lo permitía. Y la respuesta del presidente siempre fue, digamos, muy indefinida, a la espera de que los movimientos dirán, y se dio, hasta que los movimientos plantearon, según el movimiento del socialismo, la propuesta de ir al referéndum. Ahora que se ha definido que el presidente no tiene opción de ir el 2019, ¿a qué se refirió cuando dice en su discurso, nos toca el segundo tiempo? El primer tiempo lo perdimos, pero el segundo tiempo todavía falta y hay que despejar esas dudas. El segundo tiempo es la definitiva, además de eso, ¿no? El primer tiempo estás perdiendo o puedes estar ganando, ¿verdad? Sí. Primero estaba escuchando por ahí, el Evo convierte a Bolivia en una cancha de fútbol. Es campo de batalla, ideológico, programático, es como cancha de fútbol. Se gana, se pierde, ¿verdad? Esa es la historia. La vida también es como un partido de fútbol, ¿no? Y se puede meter gol en los últimos segundos, si no, pregúntenles a los del Bolívar. Y también podemos hacer gol en los últimos segundos, como pasó en el partido Boca-Bolívar, ¿no? Boca-Bolívar, y como también el referéndum. Una semana nos ha ganado con redes sociales en base a la mentira, aunque la mentira no dura, saben ustedes. Por eso mucha gente, yo digo, mucha gente, ¿verdad?, ahora está arrepentido por haber votado por él no. Ya tocará hablar de eso. Presidente, ¿a qué se refiere con que falta el segundo tiempo? ¿Cómo no va a entender usted que es un hermano periodista? Primer tiempo es el referéndum, segundo tiempo las elecciones. Porque hubo medios de comunicación que intentaron ver la posibilidad de que el presidente va a insistir a través de otros mecanismos a una nueva repostulación. El mecanismo pendiente en la Constitución, la iniciativa legislativa que falta todavía, y la iniciativa presidencial. Yo me refería a eso. Primer tiempo es el referéndum, ¿no? Y el segundo tiempo es la elección. Por eso no hemos perdido una elección de candidato, hemos perdido una modificación de un artículo de la Constitución. Yo escucho estos mensajes del pueblo interesante, pero para que quede claro, yo me refería a eso. Tal vez otros sectores no se refieren a eso, eso será cuando tengan que consultar a ellos. Ayer le pedían que el presidente se postule de nuevo. Yo entendí eso. Primer tiempo es la modificación de la Constitución, segundo tiempo las elecciones. Claro, como una fuerza política histórica, además de eso, la más grande desde la fundación de la República. Como no va a tener candidato, va a tener candidato.
quisiera volver hablando de los problemas, del repensar del nuevo movimiento al socialismo que tendrá que replantearse en términos de qué estrategias a partir del referéndum y del cambio del país. García Linera habló en un artículo también en La Razón, hablaba de las transformaciones en el país. Es un momento de replanteamiento, oficialismo, oposición, creo que en todo el país. Y uno de los temas complicados que tiene hoy el poder es el CAMSE. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto de este caso, presidente? A ver, el 2% pasó de la pobreza a la clase media. Y tal vez no estamos entendiendo cuáles son las aspiraciones de esta clase media. Y otro tema, hay nuevas generaciones que en nuestros tiempos no conocíamos celular. De niño yo no conocía nada. Nuestra comunicación era humo, pero humo y pututo, ¿no? En Orinoca humo y en el trópico pututo para una información. Las campanas del pueblo. Las campanas del pueblo, aunque nunca son campanas, pero también campanas del pueblo. Cuando hay muerto, campanas, su forma de tocar. Todo el día, cuando es un personaje importante muere en la comunidad, campanas, como un minuto de silencio. Era doloroso, me acuerdo perfectamente. Ahora son otros tiempos, ¿no? Redes sociales. El único que no me convence en las redes sociales es cómo anónimamente pueden dar mensajes. No sé qué hay que hacer. Es un derecho, es otro medio de comunicación que respetado, está respetado, va a ser respetado además de eso. Pero tú no puedes cambiar de nombre para insultar a alguien, para acusar a alguien. Creo que ahí la sociedad tiene que tomar algún caso en asunto junto con el Estado para evitar cualquier acusación. Entonces, lo que tenemos que discutir es estos temas. Pero también, bueno, yo sabía eso. Hay alguna gente que se queda en el campo. Ya no hay mucha migración. Pero sí, también hay una migración del campo a la ciudad con la siguiente razón. Yo quiero tener mi casita en el campo, pero también tienes que casita en el campo, también quiere tener en la ciudad. Es campo-ciudad, ¿no? Y donde le conviene, pero cuando alguna gente entra a la ciudad, abandona el campo, entonces ya no hay otra forma de vivencia. En la última herramienta recomendé a ver cómo podemos ser los nuevos migrantes del campo a la ciudad que no tienen fuentes de trabajo seguros. ¿Qué hay que hacer? No quiero comentarles. Ayer anoche me estaba reunido con algunos hermanos en Cochabamba. En el sector del Valle o del Oriente Boliviano no creo que sea mucho problema resolver a estos nuevos migrantes que están en las ciudades. Lo que me preocupa es el altiplano, por ejemplo el Alto, por en Oruro hay nuevas ciudades. En Santa Cruz, cuando llegamos al gobierno en 2006, no había llamado Satélite Norte, en Barnes, y está del aeropuerto Virubiru, ahora es una gran ciudad, y siempre ganamos con amplia mayoría en esa ciudad. Claro, nuevas escuelas, nuevos campos deportivos, ahora tienen que ser de mercado, no tenía mercado, es una nueva ciudad, puede ser nueva alcaldía inclusive. Entonces tenemos que acomodarnos a estas nuevas reivindicaciones, nuevas necesidades que tiene nuestro pueblo. Esa es una tarea que estamos debatiendo internamente. Y yo necesito un poco de tiempo para después debatir en los departamentos con los militantes, con los simpatizantes, pero también con los movimientos sociales. Será otra responsabilidad. El tema de CAMSE, yo creo que es más un instrumento de la derecha para desprestigiar no solamente al gobierno, sino a la empresa. Pero aquí hay un tema de fondo. Recuérdense, métanse en su disco duro. La derecha boliviana va a atacar a todas las empresas chinas por instrucción del imperio norteamericano. No quiere el imperio norteamericano haya presencia de China ni de Rusia. Quiero que sepan, yo voy a morir antiimperialista. No solamente porque me he dado cuenta de las injusticias que traen el capitalismo y el imperialismo, sino también como una herencia de nuestros antepasados. Entonces, Estados Unidos, a ver, cuando llegamos al gobierno, un presidente indígena, un presidente izquierdista o antiimperialista, nos quitaron ATPDA. Ahora exportamos a Estados Unidos mejor sin ATPDA.
Nos hicieron creer que nos van a dar crédito con cuenta del milenio. Estados Unidos daba. Hemos cumplido, hemos preparado, gracias a una exministra de Planificación, Graciela Toro, creo, no espero no equivocarme, excelente profesional, ha preparado un lindo paquete, la mejor propuesta para acceder a ese crédito, la cuenta del milenio. Como somos antiimperialistas, nos han quitado. Pero ahora estamos mejor en inversión sin la cuenta del milenio. Es decir, sin Estados Unidos, sin fondo, sin Banco Mundial, estamos mejor que antes. Y eso es lo que hemos demostrado. Y de paso, reconocemos que será una potencia Estados Unidos, pero con tanta crisis. Si quisiera cobrar su deuda China a Estados Unidos, ¿en qué quedaría Estados Unidos? No vamos a debatir este tema. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Primero les confieso, también tener presencia de otras potencias. China, Rusia, en cualquier momento van a empezar, con cualquier cosa van a cuestionar las empresas rusas. Está con nosotros Gazprom, las empresas estatales más grandes del mundo, con las reservas de gas más grandes del mundo. GNL, también una de las más grandes del mundo desde Rusia. Rosatom, con este centro de investigación sobre energía nuclear. Y nos ha prometido y ha anunciado, su representante va a ser la más moderna y la más grande de Sudamérica. Aunque el último en Sudamérica, incorporarnos en esta tecnología. ¿Te imaginas el desafío internacional? Ya el llamado CAMSE es una pequeña cosa, parte de esta conspiración internacional, parte de la lucha geopolítica. O sea, nosotros entendemos así. ¿Qué más nos dirán contra todas las empresas chinas y contra las empresas rusas? Estamos advirtiendo al pueblo boliviano. Y Bolivia no está solo, no porque Estados Unidos nos ha quitado la TPDA, o la cuenta del milenio, o no tenemos embajadores, vamos a estar solos. Estratégicamente nos hemos preparado. Y además de eso, Francia, Alemania, otros países. España entendemos su crisis, pero siempre ha sido solidaria España con nosotros. Entonces, Bolivia, pues a nivel geopolítico, será que hay un problema con Estados Unidos, pero en el mundo estamos con los países que desarrollaron su tecnología. No sabemos qué tan pequeño va a ser CAMSE en el largo plazo, pero por ahora ocupa las aperturas y los momentos clave en el periodismo boliviano. Estamos pendientes de este tema. Le decía, presidente, que el fútbol está en todo. Este programa y esta entrevista es también como un partido de fútbol. Hay primer tiempo y segundo tiempo, así que nos vamos a los camerinos y nos preparamos para el segundo tiempo. Gracias por su compañía. Piedra, papel y tinta. En su primer programa estamos junto al presidente y yo junto a mi colega que me está ayudando a hacer esta entrevista, nuestra primera entrevista central. Presidente, se ha puesto en cuestión la unidad boliviana respecto a la demanda marítima. Las constantes divergencias entre el gobierno, el presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera y algunos ministros respecto al vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, han generado dudas respecto de su continuidad. ¿Continúa como vocero el expresidente Carlos Mesa? Antes de esto, la pregunta no puedo dejar pasar sobre CAMSE. Así como a todas las empresas, si no cumplen con el contrato, primero viene la penalidad, que es multas por día. Y segundo, se ejecuta la boleta de garantía. Eso no solamente con CAMSE. Y eso estaba en proceso, no vino el año pasado. Ha habido demandas, y eso siempre va a ser el comportamiento del gobierno nacional. Quisiéramos contar de las empresas que ejecutaron los aeropuertos, con cuánta multa terminaron, algunos se han recibido el contrato correspondiente, ¿no? El segundo tema, no son todos medios, algunos medios que usan CAMSE políticamente, pero está haciendo mucho daño a Bolivia, no a Evo Morales. Finalmente Evo Morales, ¿qué tiene que perder? Hicimos historia, mucha historia. Pueblos que tienen memoria hacen historia y con movimientos sociales hacemos historia. Pero con esta clase de falsas informaciones tergiversadas y mentirosas, algunos medios de comunicación hacen daño a Bolivia.
Entonces yo no cierro ese tema ahí. El segundo tema, un tema, evidentemente cuesta construir la unidad del pueblo boliviano. He sido cuestionado por haber convocado a los ex cancilleres para que juntos podamos trabajar. No va a ser con quiénes o por quiénes, no solamente del gabinete, sino también de los movimientos sociales, haber convocado a los expresidentes. Ahora me dicen, Evo, usted no necesitaba a los expresidentes, no ex cancilleres. Pero quiero que sepan que siempre he sido amplio, convocar, unir, aunque no faltan algunos oportunistas, ¿no? Esa es su forma de ser de cualquier ex canciller o expresidente. Es su derecho, además de eso. Pero solo me pregunto, si hubiera sido expresidente yo, otros compañeros, y la derecha estaría de presidente, estoy seguro que jamás nos convocaría a nosotros. Y quiero que sepa el pueblo, ustedes también como periodistas, he sido amplio para convocarlos. Tergiversaron, alimentaron de alguna manera para hacer aparecer que hubiera problema. Hay trabajos de carácter jurídico, técnico, jurídico. Ahí no participan ni los ex cancilleres ni los expresidentes. Es así. Tergiversaron que estaríamos alejando. Ahora, mañana pasado mismo hay una reunión de carácter técnico jurídico. Y el equipo técnico está allá, o ya están viajando para hacer esta reunión. Y después habrá una reunión de evaluación con ex cancilleres, expresidentes, que también es el equipo. Y tampoco hay un solo vocero, ¿no? Repito nuevamente, creo que dije en algún momento, desde el principio yo quería convocar a los expresidentes, no solamente a uno. Yo quiero comentarles algunas diferencias que tenemos respecto, también sugerencias, pero que finalmente todos se incorporaron, ¿no? Los expresidentes para este tema de la campaña. Ahí no hay un solo vocero, sino una vocería. Pero tiene un solo cargo específico, tiene Carlos Mesa. Tal vez se autonombra, pero aquí, a ver, ¿cómo era la iniciativa? La iniciativa es, Tuto Quiroga vaya a hacer campaña en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Carlos Mesa en Latinoamérica. Jaime Paz Zamora, bueno, como ex yerno a Europa. ¿No? Así, yo pensé pero, así, un poco distribuir la tarea. Son de distinto en el equipo marítimo cabalmente porque se ha dado, y me parece que ha sido un acierto, dar una señal de unidad en el país y que estén moros y cristianos. Y ahí, dentro del equipo, hay voceros y técnicos de distinto pelaje. ¿Se puede dar el mensaje de que pese a los matices o alguna tensión, hay unidad? ¿Usted afirma que hay unidad dentro de ese gran equipo? Sí, vamos a ir trabajando, no es mucho problema eso. Pero por encima de cualquiera sea la participación de expresidentes, más vale decisión política. Es lo más importante. Si nos preguntamos por qué ellos no hicieron estando presidente, digan. Porque ellos no se atrevieron a ir. Eran otros escenarios, ¿no? Hay una legitimidad fuerte de parte del presidente Evo Morales desde el 2006 y eso ayuda, porque en Chile se piensa que cuando los gobiernos en Bolivia son débiles hay más posibilidad de dialogar, incluso porque se saben que no va a avanzar cualquier diálogo. Así pasó con los anteriores gobiernos. Eso quisiera que digas cada día. Por eso Chile ha festejado por el voto del no. Y ahora por eso también algunos hermanos están arrepentidos porque con el voto no se habían equivocado en este referéndum. Debe la historia, cómo nos conspiró Chile y Estados Unidos, cómo Chile siempre ha deseado que Bolivia no sea estable políticamente. Y cuando hay estabilidad, la conspiración. Pero también se frota las manos cuando hay problemas con Carlos Mesa, por ejemplo. Yo quiero decirles, por ejemplo, déjeme hablar, compañero Japarí, como se dice, por favor. Sí, presidente. A ver. El presidente que más duró en la historia ha sido Andrés Santa Cruz, Calahumana. No sé de dónde se inventa Andrés de Santa Cruz, de Calahumana y Calahumana. Para mí es Andrés Santa Cruz, Calahumana y punto. A sus 6 años de presidente de gobierno, Bolivia era el país más próspero y estable. Próspero económicamente, estable políticamente. Cuando ya estaba a 9 años, oligarquías chilenas con bolivianas conspiran a Andrés Santa Cruz. Debe ser la historia. La moneda boliviana era el que decía, el que casi mandaba en la región. Transnacionales inglesas, oligarquías nacionales, conspiran a Andrés Santa Cruz.
¿Y desde cuándo ha habido estabilidad? Cuando los puertos, ¿no?, bolivianos, peruanos eran los más usados en la historia. Entonces, yo siento que es importante rescatar esta memoria. Y lamento mucho decir, yo nunca dije públicamente, aunque una evaluación le expliqué, se sorprendieron, pero que era la bancada, que ningún diputado o senador tocó este tema. Yo toqué. Cuando toqué recién se da cuenta. Entonces, las conspiraciones, por eso no solamente son internas ni externas. Yo diría, Carlos Mesa, su preocupación usted, voy a investigarte, ¿por qué tanta preocupación Carlos Mesa? Es uno más de tanta gente que está en ese trabajo. Y este problema puede aprovechar la derecha nuevamente, pero es uno más de quienes quieren aportar y que aporten sanamente, sin intereses ni sin figuraciones. Esa es mi experiencia sindical y ahora presidencial. No hay ninguna intencionalidad, presidente. Este caso es el que se... Seguro, sale en las agendas periodísticas y obviamente hay que despejar las dudas. Para eso está usted, presidente. Presidente, hablando de las mismas relaciones internacionales de Bolivia con otros países, un tema fuerte que seguramente va a ser de la política de aquí a los próximos años del gobierno es la construcción del proyecto Tren Bioceánico. Participa Brasil, ha expresado su apoyo a Bolivia, los gobiernos de Alemania y China también tienen interés en financiar. Lo que falta definir es si Perú se adhiere o no a este proyecto. Al final el presidente debe saber si Perú, al final de cuentas, acepta o no que el tren bioceánico llegue a Perú pasando por Bolivia. A ver, está muy interesante. Ese es parte del programa 2025. Perú voy a pedir más bien a este medio de comunicación que se proporcione la documentación del ministro de Obras Públicas, ya como una licitación pública para este estudio correspondiente del tren bioceánico. Es un llamado más no central, sino de integración, porque hay tres propuestas: uno por el norte, por la central, que ahora de integración, es de verdad de integración, y otro por el sur. Y UNASUR ha priorizado este proyecto del siglo, ¿no? Y este proyecto de integración, que es Puerto Santos, pasando por Puerto Suárez, ya hacia los puertos del Perú, pues es un proyecto, es el tramo más corto, más barato y sin problemas ambientales. Esa es la ventaja. La presidenta Dilma ha entendido perfectamente, ¿no? Y por eso la presidenta ahora se inclina, porque inicialmente nos ha sorprendido que este proyecto del norte, ¿no?, bioceánica, Brasil, Perú y China. Otro día contaremos, tal vez vamos a escribir libros cuando esto se concretice. En una delegación solamente para hablar ese tema en China. Han entendido. Yo estaba varias reuniones, cada reunión no falta este tema con el presidente Ollanta Humala. Yo dije al presidente Ollanta Humala, usted tiene que hacer megapuertos, que son miles de millones de toneladas que salen hacia otros continentes por su puerto. Y él me decía, presidente, yo no voy a poder acabar en mi gestión, pero deja proyecto, dejemos proyecto, yo tampoco voy a terminar, dejemos proyecto para que los futuros presidentes ejecuten nuestros proyectos que hemos dejado en nuestra gestión. De acuerdo, por esto la licitación. También quiero confesar algo. Me dijo en la última reunión, con motivo de la reunión de CELAC en Quito, Ecuador, el presidente Ollanta Humala, no me vas a abandonar. ¿Y por qué me preguntas eso? ¿No? Tal vez Chile te va a dar salida al mar y por ahí te va a ser tu puerto. Interesante, inteligente la pregunta. No sé cuándo durará. No sé si nos dará. Si nos da, se nos devuelven, ¿no? Un corredor va a ser en un lugar estratégico como para plantear un megapuerto o solamente para bañarnos. Presidente. Seamos sinceros, ¿verdad? Y entendí perfectamente. Entonces va este proyecto, va más decidido. Y ahora. ¿Se viene Perú? Sí, Perú sí. Ahora nos han convocado. El ministro de Planificación y el ministro de Obras Públicas están viajando, creo que esta semana, la próxima semana, y a seguir puliendo este programa. Presidente, hablando de puerto, hablaremos de navegar. Hay
hay olas muy fuertes. Si estuviéramos en avión diríamos que hay turbulencias muy fuertes. En Venezuela hay conflictos, hay crisis, hay un cambio de timón en Argentina. Correa, que ha sido un presidente muy fuerte, está de salida. ¿Cómo siente que está su barco en Bolivia? A ver, yo quiero que me dejen terminar este gran proyecto del milenio. ¿Por qué UNASUR apuesta por este ferrocarril oceánico de integración o central? No solamente aquí se va a beneficiar Perú, Brasil, Bolivia, al margen de otros continentes, sino también se van a beneficiar Paraguay, Uruguay y Argentina. 6 países de Sudamérica. ¿Cómo se explica eso? Vamos a hacer un ferrocarril de Motacosito hacia Puerto Suárez. Las importaciones, especialmente las importaciones para Uruguay, para Paraguay, hasta Argentina, Quenchen, por los puertos del Pacífico, pasan tren, llegan a Puerto Suárez, ya están en Paraguay, ya están en Uruguay, ya están en Argentina. Esos son los argumentos. No solamente por tema ambiental, por el costo, o por el tramo que es más corto, sino también son temas de carácter realmente de integración. Mientras el tren bioceánico del norte o del sur, muy pocos países se benefician. Bueno, al margen de los costos y al margen de temas ambientales. Bueno, hace un momento yo comenté eso. Yo soy muy optimista también. Así este referéndum nos ha permitido, pese a tanta campaña sucia, tan barata, tan... no sé qué término, ¿no? Ese voto duro, de casi el 50% es voto duro. En el fondo sería como una diferencia de 60.000, aunque nos ganaran con 130.000. Pero si eso partimos, 60.000. Entonces, siempre ha habido esos problemas. Imagínense, lo que pasó no es nada frente a los tiempos del proceso constituyente. 1 millón de concentrados, golpe de Estado, separatismo, la derecha tomando los puntos, las plantas de exportación de gas para que Bolivia, Evo, no tenga plata, tomando las plantas de producción. Es una agresión económica. Esto no es nada para mí. Por eso digo, es el primer tiempo, como dicen los compañeros, hemos perdido una modificación de la Constitución. Y tampoco con mucho, y con mentira y guerra sucia. Más bien nos fortalece mucho más y nos reflexiona también cómo superar, ¿no? Esos problemas que pueden presentarse. La gran ventaja que tenemos, así sea la derecha, así sea en otras empresas, reconoce los grandes cambios democráticos y pacíficos. Y nuevamente quiero decirles, algunos medios de comunicación aquí estarán jugando en buscar conflictos, confrontación. Si es una empresa privada o un medio de comunicación, a ellos les va a afectar cualquier conflicto social, cualquier inestabilidad política. Los pobres, ¿qué tienen que perder? Los que pierden son los empresarios, la clase media. Y no quisiéramos revisar artículo por artículo o la tapa de los periódicos, los mensajes de algunos medios de comunicación que llevan a una confrontación. Que no están confrontando ni conspirando al Evo, al pueblo de Bolivia, sabiendo que en 10 años ha habido tantos resultados. Presidente, un tema muy polémico, si bien es un asunto muy privado, en La Razón lo hemos entendido al principio de eso, pero ¿hasta qué punto todo lo que hace el presidente es privado, considerándose de que es una figura pública? Han quedado muchas dudas, y cierto, hasta el presidente tiene dudas respecto de que si vive o no el hijo del presidente con la señora Gabriela Zapata. El ministro Ferreira ha dicho que no hay esa información. ¿Cuáles son los elementos de análisis en este tema? Yo dije, no va a tocar ese tema. Y quiero que sepan, no me pregunten nunca más. Eso estará mañana a la justicia. Y que te pregunta, a ver, ¿cuántas chicas tiene usted? ¿Es tu cuestión privada o no es tu cuestión privada? Dígame. Es un asunto muy privado, lo hemos entendido así. De todas maneras, usted es una figura pública. Así es. Es una figura pública en un caso que se está investigando. Usted también es figura pública, ¿o no? Así no va a ser, eso no. Que diga la justicia, pero recuérdense de acá a poco tiempo, cómo la derecha usaron esas cosas, no para dañar a Evo, sino para dañar a Bolivia.
se va a dar cuenta, eso es perfecto. Está en su derecho, por supuesto, presidente, de abstenerse de responder esta pregunta. Nosotros, Rubén, nos quedan escasos minutos, segundos. Estamos en lo último, casi como cuando Boca metió un gol y se acabó el partido. Así que, presidente, quiero... golearme, entonces? No, quiero más bien que usted meta un gol y pueda dirigirse a la población. Le damos la despedida, presidente. No, primero, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Solo quiero decirles, el plan 2025 sigue. Estamos en este momento defendiendo las inversiones en tema productivo. Creo que extra micrófono estaba comentando, ayer temprano estuve reunido con los compañeros productores de papa, porque siento que va a faltar papa por sequía y también por mucha quinoa, el altiplano boliviano en especial. Y ya viendo a ver cómo en lugares donde todo año se produce papa pueden acelerar la siembra, en qué medida puede participar el gobierno nacional mediante los ministerios correspondientes, a ver qué proyectos hay que acelerar, inversión. Vengo de una reunión con la Federación de Mineros, ya tenemos casi aprobado 2 proyectos de industrialización, la planta de zinc para Oruro Potosí, cómo garantizar la plata. Es decir, esa es nuestra tarea por ahora. Evidentemente las campañas perjudican, quitan tiempo, se acabó, no hay campaña ahora. Gestión, también por recomendación de los movimientos sociales, por recomendación de la bancada, del mismo gabinete, y no porque él no ha ganado un pequeño porcentaje, se va a paralizar. Y ese momento tal vez también quiero decirles, un poco bajoneado, tanto se hace y el pueblo lo responde. Uno trabaja de las 5 o 6 de la mañana hasta las 10 o 11, hasta la 1 de la mañana. Bueno, entiendo estas redes sociales que confundieron a la población, por eso algunos compañeros están arrepentidos de haber notado su derecho, pero ahora es correrlo. Solo quiero decirle que, como siempre, somos trabajadores, gestión con transparencia, y se presentan algunos que usan el Estado, ahí está la justicia, que se juzgan a los corruptos, no perdonamos y nunca vamos a perdonar a los corruptos. Y para terminar quiero decirles, nadie puede usar el nombre de él ni Alma. Y si están usando, informan. Pueden informar un tal Mabel o Maribel Morales en Santa Cruz, una abogada usando. ¿Sí? ¿Por qué están usando? Tráigame pruebas, me han traído pruebas a la justicia, está encarcelado. Un compañero, un vecino, un familiar mío me informan que estaba usando el nombre de Carlos Romero. Llamo a Carlos Romero, ¿por qué está usando tu nombre? Carlos Romero, ministro, se enojó. Han dejado documentación usando falsamente el nombre de Carlos Romero a la cárcel. Siento que alguna gente usando nuestros nombres, usando el Estado, negociando, hace mucho daño. Eso no se permite, no aceptamos para nada. Nadie sí puede usar nuestros nombres para sus negocios personales o negocios turbios. Saludar nuevamente entre esta vista, esperamos que no se olviden, tampoco ustedes me abandonen. Presidente. Porque ha votado hermano indígena Atahuiche, y se me informa que vamos a ver, eso sabe. El voto es secreto. Ahora tengo satélite Tupac Katari para controlar tu voto. El voto secreto. Presidente, para completar nada más a la última aclaración que usted hace respecto a sus planes de aquí al 2020, faltaban $2.000 millones. ¿De dónde va a conseguir ese dinero para apalancar, para impulsar la inversión y consiguientemente impulsar el crecimiento? Millones. No, de los 2.000 millones se habló de 8.000 inicialmente, y ahora usted la semana pasada anunció otros 2.000. Sí. Tal vez créditos de India. No. Puede ser que decir indio. La próxima semana está viajando el ministro de Planificación a la India, nos ha ofrecido, pero también vamos a hacer el bonos para empezar las grandes obras y medianas obras que se puedan terminar hasta el 2019-2020, ¿no? Gracias, presidente. No nos queda más minutos. Sinceramente, gracias por venir a inaugurar con nosotros este espacio. Rubén, gracias por haberme ayudado y por hacer conmigo además este programa y el periódico. Somos un equipo, presidente, que eso es lo que hacemos.
hacemos periodismo, no tenemos ninguna otra intención más que hacer bien nuestro oficio. Nosotros sí, y desde siempre es gestión, gestión, gestión. Esa es la vida del periodista. Gracias, presidente, nuevamente. Carlos Mesa en Latinoamérica. Jaime Paz Zamora, bueno, como ex yerno a Europa. ¿No? Así, yo pensé Pero, así, un poco de subir la tarea. Son de distinto en el equipo marítimo cabalmente porque se ha dado, y me parece que ha sido un acierto, dar una señal de unidad en el país y que estén moros y cristianos. Y ahí, dentro del equipo, hay voceros y técnicos de distinto pelaje. ¿Se puede dar el mensaje de que pese a los matices o alguna tensión, hay unidad? ¿Usted afirma que hay unidad dentro de ese gran equipo? Sí, vamos a ir trabajando, no es mucho problema eso. Pero por encima de cualquiera sea la participación de expresidentes, más vale decisión política. Es lo más importante. Si nos preguntamos por qué ellos no hicieron estando presidente, digan. Porque ellos no se atrevieron a ir. Eran otros escenarios, ¿no? Hay una legitimidad fuerte de parte del presidente Evo Morales desde el 2006 y eso ayuda, porque en Chile se piensa que cuando los gobiernos en Bolivia son débiles hay más posibilidad de dialogar, incluso porque se saben que no va a avanzar cualquier diálogo. Así pasó con los anteriores gobiernos. Eso quisiera que digas cada día. Por eso Chile ha festejado por el voto del no. Y ahora por eso también algunos hermanos están arrepentidos porque con el voto no se habían equivocado en este referéndum. Dicen la historia, cómo nos conspiró Chile y Estados Unidos, cómo Chile siempre ha deseado que Bolivia no sea estable políticamente. Y cuando hay estabilidad, la conspiración. Pero también se frota las manos cuando hay problemas con Carlos Mesa, por ejemplo. Yo quiero decirles, por ejemplo, déjeme hablar, compañeros a París, como se dice, por favor. Sí, presidente. A ver, el presidente que más duró en la historia ha sido Andrés Santa Cruz, Calahumana. No sé de dónde se inventa Andrés de Santa Cruz, de Calahumana y Calahumana. Para mí es Andrés Santa Cruz, Calahumana y punto. A sus 6 años de presidente de gobierno, Bolivia era el país más próspero y estable. Próspero económicamente, estable políticamente. Cuando ya estaba a 9 años, oligarquías chilenas con bolivianas conspiran a Andrés Santa Cruz. Debe ser la historia. La moneda boliviana era el que decía, el que casi mandaba en la región. Transnacionales inglesas, oligarquías nacionales, conspiran a Andrés Santa Cruz. Y desde ese cuando ha habido estabilidad. Cuando los puertos, ¿no?, bolivianos, peruanos eran los más usados en la historia. Entonces, yo siento que es importante rescatar esta memoria. Y lamento mucho decir, yo nunca dije públicamente, aunque una evaluación le expliqué, se sorprendieron, pero que era la bancada, que ningún diputado o senador tocó este tema. Yo toqué. Cuando toqué recién se da cuenta. Entonces, las conspiraciones, por eso no solamente son internas ni externas. Yo diría, Carlos Mesa, su preocupación usted, voy a investigarte, ¿por qué tanta preocupación Carlos Mesa? Es uno más de tanta gente que está en ese trabajo. Y este problema puede aprovechar la derecha nuevamente. Pero es uno más de quienes quieren aportar, que aporten sanamente, sin intereses, ni sin figuraciones. Esa es mi experiencia sindical y ahora presidencial. No hay ninguna intencionalidad, presidente. Este caso es el que se... Seguro, sale en las agendas periodísticas y obviamente hay que despejar las dudas. Para eso está usted, presidente. Presidente, hablando de las mismas relaciones internacionales de Bolivia con otros países, un tema fuerte que seguramente va a ser de la política de aquí a los próximos años del gobierno es la construcción del proyecto Tren Bioceánico. Participa Brasil, ha expresado su apoyo a Bolivia, los gobiernos de Alemania y China también tienen interés en financiar. Lo que falta definir es si Perú se adhiere o no a este proyecto. Al final el presidente debe saber si Perú, al final de cuentas, acepta o no que el tren bioceánico llegue a Perú pasando por Bolivia. A ver, está muy interesante. Ese es parte del programa 2025. Perú voy a pedir más bien a este medio de comunicación que se proporcione la documentación del ministro de Obras Públicas, ya como una licitación pública para este estudio correspondiente del tren bioceánico.
un llamado más no central, sino de integración, porque hay 3 propuestas, uno por el norte, por la central, que ahora de integración, es de verdad de integración, y otro por el sur. Y UNASUR ha priorizado este proyecto del siglo, ¿no? Y este proyecto de integración, que es Puerto Santos, pasando por Puerto Suárez, ya hacia los puertos del Perú, pues es un proyecto, es el tramo más corto, más barato y sin problemas ambientales. Esa es la ventaja. La presidenta Dilma ha entendido perfectamente, ¿no? Y por eso la presidenta ahora se inclina, porque inicialmente nos ha sorprendido que este proyecto del norte, ¿no?, de Oceánica, Brasil, Perú y China. Otro día contaremos, tal vez vamos a escribir libros cuando este se concretice. Primero delegación solamente para hablar ese tema en China. Han entendido. Yo estaba varias reuniones, cada reunión no falta este tema con el presidente Ollanta-Humala. Yo dije al presidente Ollanta-Humala, usted tiene que hacer megapuertos, que son miles de millones de toneladas que salen hacia otros continentes por su puerto. Y él me decía, presidente, yo no voy a poder acabar en mi gestión, pero deja proyecto, dejemos proyecto, yo tampoco voy a terminar, dejemos proyecto para que los futuros presidentes ejecuten nuestros proyectos que hemos dejado en nuestra gestión. De acuerdo, por esto la licitación. También quiero confesar algo. Me dijo en la última reunión, con motivo de la reunión de CELAC en Quito, Ecuador, el presidente Ollanta-Humala, no me vas a abandonar. ¿Y por qué me preguntas eso? ¿No? Tal vez Chile te va a dar salida al mar y por ahí te va a hacer tu puerto. Interesante, inteligente la pregunta. No sé cuándo durará. No sé si nos dará. Si nos da, se nos devuelven, ¿no? Un corredor va a ser en un lugar estratégico como para plantear un megapuerto o solamente para bañarnos. Presidente. Seamos sinceros, ¿verdad? Y entendió perfectamente. Entonces va este proyecto, va más decidido. Y ahora... ¿Se viene Perú? Sí, Perú sí. Ahora nos han convocado. El ministro de Planificación y el ministro de Obras Públicas están viajando, creo que esta semana o la próxima semana, y a seguir puliendo este programa. Presidente, hablando de puerto, hablaremos de navegar. Hay olas muy fuertes. Si estuviéramos en avión diríamos que hay turbulencias muy fuertes. En Venezuela hay conflictos, hay crisis, hay un cambio de timón en Argentina. Correa, que ha sido un presidente muy fuerte, está de salida. ¿Cómo siente que está su barco en Bolivia? A ver, yo quiero que me dejen terminar este gran proyecto del milenio. ¿Por qué UNASUR apuesta por este ferrocarril de Evo? Entonces, juntar los sectores. Me refiero, el transporte libre puede tener candidato de La Paz, pero no tiene de Cochabamba. De Cochabamba tiene el transporte federado. O las cooperativas mineras tienen candidato por Oruro, pero no tiene Potosí. Potosí tendrá el asalariado. Cuesta entender, y eso es conociendo todos los movimientos sociales. Es lo que hacemos. Que todo el pueblo se sienta representado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo haría mucho más tejido en los departamentos, pero tampoco el tiempo alcanza. Y a veces hemos tenido rivalidades. Pese a las rivalidades, solo no tenemos mayoría en el departamento de Santa Cruz. En todos los departamentos también hay mayoría en las asambleas departamentales. Es una fuerza política. Fuerza sindical, fuerza social, convertir en una fuerza electoral, poder electoral. Evidentemente las campañas, las subnacionales son muy diferentes que las campañas nacionales. Presidente, antes del referéndum del 21 de febrero, nosotros hicimos varias entrevistas con el presidente. Siempre intentamos encontrar una respuesta concreta respecto de si se repostulará o no, considerando que la Constitución no lo permitía. Y la respuesta del presidente siempre fue, digamos, muy indefinida, a la espera de que los movimientos dirán, y se dio, hasta que los movimientos plantearon, según el movimiento al socialismo, la propuesta de ir al referéndum. Ahora que se ha definido que el presidente no tiene opción de ir el 2019, ¿a qué se refirió cuando dice en su discurso
nos toca el segundo tiempo. El primer tiempo lo perdimos, pero el segundo tiempo todavía falta y hay que despejar esas dudas. El segundo tiempo es la definitiva, además de eso, ¿no? Primer tiempo estás perdiendo o puedes estar ganando, ¿verdad? Sí. Primero estaba escuchando por ahí, el Evo convierte a Bolivia en una cancha de fútbol. Es campo de batalla, ideológico, programático, es como cancha de fútbol. Se gana, se pierde, ¿verdad? Esa es la historia. La vida también es como un partido de fútbol, ¿no? Y se puede meter gol en los últimos segundos, si no, pregúntenles a los del Bolívar. Y también podemos hacer gol en los últimos segundos, como pasó en el partido Boca-Bolívar, ¿no? Boca-Bolívar y como también el referéndum. Una semana nos ha ganado con redes sociales en base a la mentira, aunque la mentira no dura, saben ustedes. Por eso mucha gente, yo digo, mucha gente, ¿verdad?, ahora está arrepentido por haber votado por el no. Ya tocará hablar de eso. Presidente, ¿a qué se refiere con que falta el segundo tiempo? ¿Cómo no va a entender usted que es un hermano periodista? Primer tiempo es el referéndum, segundo tiempo las elecciones. Porque hubo medios de comunicación que intentaron ver la posibilidad de que el presidente va a insistir a través de otros mecanismos a una nueva repostulación. El mecanismo pendiente en la Constitución, la iniciativa legislativa que falta todavía y la iniciativa presidencial. Yo me refería a eso. Primer tiempo es el referéndum, ¿no? Y el segundo tiempo es la elección. Por eso no hemos perdido una elección de candidato, hemos perdido una modificación de un artículo de la Constitución. Yo escucho estos mensajes del pueblo interesante, pero para que quede claro, yo me refería a eso. Tal vez otros sectores no se referían a eso, eso será, bueno, tienen que consultar a ellos. Ayer le pedían que el presidente se postule de nuevo. Yo entendí eso. Primer tiempo es la modificación de la Constitución, segundo tiempo las elecciones. Claro, como una fuerza política histórica, además de eso, la más grande desde la fundación de la República. Como no va a tener candidato, va a tener candidato. Quisiera volver hablando de los problemas, del repensar del nuevo movimiento al socialismo que tendrá que replantearse en términos de qué estrategias a partir del referéndum y del cambio del país. García Linera habló en un artículo también en La Razón, hablaba de las transformaciones en el país. Es un momento de replanteamiento, oficialismo, oposición, creo que en todo el país. Y uno de los temas complicados que tiene hoy el poder es el CAMSE. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto de este caso, presidente? A ver, el 2% pasó de la pobreza a la clase media. Y tal vez no estamos entendiendo cuáles son las aspiraciones de esta clase media. Y otro tema, hay nuevas generaciones que en nuestros tiempos no conocíamos celular. De niño yo no conocía nada. Nuestra comunicación era humo, pero humo y pututo, ¿no? En Orinoca humo y en el trópico pututo para una información. Las campanas del pueblo. Las campanas del pueblo, aunque nunca son campanas, pero también campanas del pueblo. Cuando hay muerto, campana, su forma de tocar. Todo el día, cuando es un personaje importante muere en la comunidad, campana, como un minuto de silencio. Era doloroso, me acuerdo perfectamente. Ahora son otros tiempos, ¿no? Redes sociales. Lo único que no me convence en las redes sociales es cómo anónimamente pueden dar mensajes. No sé qué hay que hacer. Es un derecho, es otro medio de comunicación, hay que respetarlo, está respetado, va a ser respetado además de eso. Pero tú no puedes cambiar de nombre para insultar a alguien, para acusar a alguien. Creo que ahí la sociedad tiene que tomar algún caso en asunto junto con el Estado para evitar cualquier cosa así. Entonces, lo que tenemos que discutir es estos temas. Pero también, bueno, yo sabía eso. Hay alguna gente que se queda en el campo. Ya no hay mucha migración. Pero sí, también hay una migración del campo a la ciudad con la siguiente razón. Yo quiero tener mi casita en el campo, pero también tienes que casita en el campo, también quiere tener en la ciudad. Es campo-ciudad, ¿no? ¿Y dónde le conviene? Pero cuando alguna gente entra a la ciudad, abandona el campo, entonces ya no hay otra forma de vivencia. En la última herramienta recomendé a ver cómo podemos ser las nuevas migrantes del campo a la ciudad que no tienen fuentes de trabajo seguro. ¿Qué hay que hacer? No quiero comentarles. Ayer anoche mismo estaba reunido con algunos hermanos en Cochabamba
En el sector del Valle o del Oriente boliviano no creo que sea mucho problema resolver a estos nuevos migrantes que están en las ciudades. Lo que me preocupa es el altiplano, por ejemplo el Alto, por en Oruro hay nuevas ciudades. En Santa Cruz, cuando llegamos al gobierno en 2006, no había llamado Satélite Norte, en Barnes, y está del aeropuerto Virubiru, ahora es una gran ciudad, y siempre ganamos con amplia mayoría en esa ciudad. Claro, nuevas escuelas, nuevos campos deportivos, ahora tienen que ser de mercado, no tenía mercado, es una nueva ciudad, puede ser nueva alcaldía inclusive. Entonces tenemos que acomodarnos a estas nuevas reivindicaciones, nuevas necesidades que tiene nuestro pueblo. Esa es una tarea que estamos debatiendo internamente. Y yo necesito un poco de tiempo para después debatir en los departamentos con los militantes, con los simpatizantes, pero también con los movimientos sociales. Será otra responsabilidad. El tema de CAMSEN, yo creo que es más un instrumento de la derecha para desprestigiar no solamente al gobierno, sino a la empresa. Pero aquí hay un tema de fondo. Recuérdense, métanse en su disco duro. La derecha boliviana va a atacar a todas las empresas chinas por instrucción del imperio norteamericano. No quiere el imperio norteamericano haya presencia de China ni de Rusia. Quiero que sepan, yo voy a morir antiimperialista. No solamente porque me he dado cuenta de las injusticias que traen el capitalismo y el imperialismo, sino también como una herencia de nuestros antepasados. Entonces, Estados Unidos, a ver, cuando llegamos al gobierno, un presidente indígena, un presidente izquierdista o antiimperialista, nos quitaron ATPDA. Ahora exportamos a Estados Unidos mejor sin ATPDA. Nos hicieron creer que nos van a dar crédito con cuenta del milenio. Estados Unidos daba. Hemos cumplido, hemos preparado, gracias a una exministra de Planificación, Graciela Toro, creo, no, espero no equivocarme, excelente profesional, ha preparado un lindo paquete, la mejor propuesta para acceder a ese crédito, la cuenta del milenio. Como somos antiimperialistas, nos han quitado. Pero ahora estamos mejor en inversión sin la cuenta del milenio. Es decir, Estados Unidos sin fondo, sin, bueno, Banco Mundial estamos mejor que antes. Y eso es lo que hemos demostrado. Y de paso, reconocemos que será una potencia Estados Unidos, pero con tanta crisis. Si quisiera cobrar su deuda China a Estados Unidos, ¿en qué quedaría Estados Unidos? No vamos a debatir este tema. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Primero les confieso, también tener presencia de otras potencias. China, Rusia, en cualquier momento van a empezar, con cualquier cosa van a cuestionar las empresas rusas. Está con nosotros Gazprom, las empresas estatales más grandes del mundo, con las reservas de gas más grandes del mundo. GNL, también una de las más grandes del mundo desde Rusia. Rosatom, con este centro de investigación sobre energía nuclear. Y nos ha prometido y ha anunciado su representante va a ser la más moderna y la más grande de Sudamérica. Aunque el último en Sudamérica incorporarnos en esta tecnología. ¿Te imaginas el desafío internacional? Ya el llamado CAMSE es una pequeña cosa, parte de esta conspiración internacional, parte de la lucha geopolítica. O sea, nosotros lo entendemos así. ¿Qué más nos dirán contra todas las empresas chinas y contra las empresas rusas? Estamos advirtiendo al pueblo boliviano. Y Bolivia no está solo, no porque Estados Unidos nos ha quitado la TPDA, por la cuenta del milenio, o no tenemos embajadores, vamos a estar solos. Estratégicamente nos hemos preparado. Y además de eso, Francia, Alemania, otros países. España entendemos su crisis, pero siempre ha sido solidaria España con nosotros. Entonces, Bolivia, pues a nivel geopolítico, será que hay un problema con Estados Unidos, pero en el mundo estamos con los países que desarrollaron su tecnología. No sabemos qué tan pequeño va a ser CAMSE en el largo plazo, pero por ahora ocupa
aperturas y los momentos clave en el periodismo boliviano estamos pendientes de este tema. Le decía, presidente, que el fútbol está en todo. Este programa y esta entrevista es también como un partido de fútbol. Hay primer tiempo y segundo tiempo, así que nos vamos a los camerinos y nos preparamos para el segundo tiempo. Gracias por su compañía. Piedra, papel y tinta. En su primer programa estamos junto al presidente y yo junto a mi colega que me está ayudando a hacer esta entrevista, nuestra primera entrevista central. Presidente, se ha puesto en cuestión la unidad boliviana respecto a la demanda marítima. Las constantes divergencias entre el gobierno, el presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera y algunos ministros respecto al vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, han generado dudas respecto de su continuidad. ¿Continúa como vocero el expresidente Carlos Mesa? Antes de esto, la pregunta no puedo dejar pasar sobre CAM. Sí. Así como a todas las empresas, si no cumplen con el contrato, primero viene penalidad, que es multas por día. Y segundo, se ejecuta la boleta de garantía. Eso no solamente con CAM. Y eso estaba en proceso, no vino el año pasado. Ha habido demandas, y eso siempre va a ser el comportamiento del gobierno nacional. Quisiéramos contar las empresas que ejecutaron los aeropuertos, con cuánta multa terminaron, algunos se han rescindido el contrato correspondiente, ¿no? El segundo tema, no son todos medios, algunos medios que usan CAM políticamente, pero está haciendo mucho daño a Bolivia, no a Evo Morales. Finalmente Evo Morales, ¿qué tiene que perder? Hicimos historia, mucha historia. Pueblos que tienen memoria hacen historia y con movimientos sociales hacemos historia. Pero con esta clase de falsas informaciones tergiversadas y mentirosas, algunos medios de comunicación hacen daño a Bolivia. Pues yo no cierro ese tema ahí. El segundo tema, evidentemente cuesta construir la unidad del pueblo boliviano. He sido cuestionado por haber convocado a los ex cancilleres para que juntos podamos trabajar. No va a ser con quiénes o por quiénes, no solamente del gabinete, sino también de los movimientos sociales, haber convocado a los expresidentes. Ahora me dicen, Evo, usted no necesitaba a los expresidentes, no ex cancilleres. Pero quiero que sepan que siempre he sido amplio, convocar, unir, aunque no faltan algunos oportunistas, ¿no? Esa es su forma de ser de cualquier ex canciller o expresidente. Es su derecho, además de eso. Pero solo me pregunto, si hubiera sido expresidente yo, otros compañeros, y la derecha estaría de presidente, estoy seguro que jamás nos convocaría a nosotros. Y quiero que sepa el pueblo, ustedes también como periodistas, he sido amplio para convocarlos. Tergiversaron, alimentaron de alguna manera para hacer aparecer que hubiera problema. Hay trabajos de carácter jurídico, técnico, jurídico. Ahí no participan ni los ex cancilleres ni los expresidentes. Es así. Tergiversaron que estaríamos alejando. Ahora, mañana pasado mismo hay una reunión de carácter técnico jurídico. Y el equipo técnico está allá, o ya están viajando para hacer esta reunión. Y después habrá una reunión de evaluación con ex cancilleres, expresidentes, a ver qué también su equipo. Y tampoco hay un solo vocero, ¿no? Repito nuevamente, creo que dije en algún momento, desde el principio yo quería convocar a los expresidentes, no solamente a uno. Quiero comentarles algunas diferencias que tenemos respecto, también sugerencias, pero que finalmente todos se incorporaron, ¿no? Los expresidentes para este tema de la campaña. Ahí no hay un solo vocero, sino una vocería. Pero tiene un solo cargo específico, tiene Carlos Mesa. Tal vez se autonombra, pero aquí, a ver, ¿cómo era la iniciativa? La iniciativa es, Tuto Quiroga vaya a hacer campaña Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. De votos todavía no está convencido, pero yo estoy mucho más tranquilo. En mi percepción, el voto duro, o el voto leal, si no es voto duro, el voto leal del MAS, pensé que era 30-35%. Pero eso es 48, 49, casi 50% es voto leal. Eso nunca va a claudicar.
Y la campaña que hay que hacer en las próximas elecciones es conseguir 10%, 20%. ¿No? Eso siempre ha sido. Entonces, la campaña para ganar con más del 60% cuando se trata de elecciones nacionales es el 10%. Presidente, ¿puede ser un elemento de análisis las alusiones de racismo que hubo en las redes sociales, como en algunas alocuciones de parte de algunos líderes de la oposición? Pero ¿no cree usted de que también ha sido otro factor interesante para el análisis el caso de los casos de corrupción, el Fondo IOC, por ejemplo? Yo diría, el fondo indígena nos afecta bastante durante las subnacionales. Pero, a ver, revisemos gestiones de todos los gobiernos del pasado. Había ministros que robaron medicamentos, que negociaron carne. Ha habido exministros, aparecieron con bancos, empresas. No era con el sueldo del ministro ni del parlamentario. Díganos, ¿cuántos de estos negociantes, delincuentes, corruptos están en la cárcel? No quiero levantar nombres. Y en los últimos tiempos, quienes robaron se escaparon a Estados Unidos. Se escaparon de justicia. Y la derecha, ¿qué dice? Son perseguidos políticos. ¿Qué perseguidos políticos? Por corrupción. Un gobernador se escapó a Paraguay, que ni siquiera el gobierno boliviano ha procesado mediante el Ministerio de Transparencia. Los mismos tarijeños procesaron. Ahí están los documentos. Y dice que es un perseguido político. Entonces, mientras, cuando la Contraloría informó que había actos de corrupción, he instruido intervención a Fondo Indígena, se ha hecho un trabajo mediante una interventora, se ha sacado información al Ministerio Público. Por lo menos hasta hace 2 o 3 semanas habían 29 detenidos. Algunos serán por falta de dar su informe. Lamento mucho, algunos técnicos, lamentablemente a mis hermanos del campo les quieren meter la pata. Algunos, lamentablemente, no hay el proyecto fantasma hay, pero está en la cárcel. Y los dirigentes ligados a la derecha, uno como Adolfo Chávez, se escapa. Claro, ya para la derecha también es un perseguido político. Entonces, en nuestra gestión saben ustedes que a la corrupción no se perdona. Presidente, pero tenemos que, me imagino, llegar para un ciudadano estamos en un proceso y en la justicia, lastimosamente, la justicia boliviana es uno de nuestros mayores males. Yo diría que es el mal mayor. En el tiempo, en la burocracia de la justicia, estamos todavía en un proceso, lo mismo que con el caso Camsé. Entonces, supongo que políticamente ustedes tienen prisa en que estos casos se resuelvan para mostrar la inocencia que dicen tener, ¿verdad? Una vez iniciado el proceso, algunos detenidos, seguramente algunos con proceso, tienen que demostrar los dirigentes y dirigentes, las exautoridades. Esa es una responsabilidad, pero desde el gobierno nacional, ¿qué es nuestra responsabilidad? Investigación, si hay actos de corrupción, dejar al Ministerio Público, y eso generalmente hacemos mediante el Ministerio de Transparencia. Eso no es obligación. Presidente, usted ha anunciado ya de que cualquier candidatura que el MAS resuelva, una vez sabido de que Evo Morales no puede ser candidato el 2019, el 2017 no le parece, el 2018 no le parece un periodo muy largo para elegir en ese tiempo, cuando creo que hay posibilidades de posicionar a un candidato desde ahora. Yo solo les comento, cuando el día martes, me refiero después del referéndum del día domingo, ya el Tribunal Supremo Electoral informó casi ya los resultados, aunque no eran completos, y en la noche empecé a escuchar cuál la reacción de mis compañeros, casi desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana escuché los 2 teléfonos celulares, algunos amargados, algunos expresando solidaridad, pero en esas horas habían como 4 o 5 candidatos. Y al día siguiente del gabinete yo me informé de lo que había pasado.
¿qué hacer ahora? Y la preocupación que tenemos es, tal vez, puede fraccionarse como en el tiempo del MNR, el MNR, recordando la historia. Si había un solo MNR, después había el MNR histórico H, U de unidad, B de vanguardia, MNR I de izquierda, el PRA de Guevara, que también era MNR, y la CHIN, el PRIN, creo, como 5 o 6 partidos. El MIR sucedió lo mismo. Y con lo el MIR. mismo, Bolivia Libre, el UN todavía queda por ahí, MIR Masas, que me acuerdo, MIR Nueva Mayoría, tantos. Entonces, ¿cómo evitar? Porque hablamos con algunos compañeros, no siempre en el gabinete, a ir consultando qué podemos hacer. Entonces acá, primero es unidad. Y llegará un momento para debatir quién es nuestro candidato. Ya lo vimos al canciller Choquehuanca como en discurso de plaza el viernes en Irupana, por ejemplo. Yo no quiero comentar nuestros temas, ¿no? Siempre el ministro que me acompaña. Cada acto me va un ministro, otro ministro. Cuando es tema de educación, va al compañero del ministro de Educación. Cuando se trata de producción, está la ministra, compañero me acompañó, y así, a veces compañero César Cocarico. Es normal eso. Presidente, ¿qué quiso decir? No entienda que es una campaña. Pero solamente mi obligación es cuidar la unidad de este movimiento. Cabalmente dentro de esa unidad creo que tiene un pegamento fuerte que es usted. Evo Morales es el liderazgo que logra articular, y usted mismo habló en algún momento, en varias ocasiones, de que hay más evistas que masistas. Entonces, estos núcleos de los que usted habla, este núcleo duro, este porcentaje de leales, según sus palabras, ¿cambiará si Evo Morales no es el candidato para próximas elecciones? Es la tarea que tenemos, ¿verdad? Es con los movimientos sociales, con los distintos sectores, a ver cómo consolidar esta gran unidad sin Evo Morales. Eso es una responsabilidad. Y yo sé que hay dirigentes o profesionales mucho más capaces que Evo Morales, mucho más capaces en tema de gestión, pero yo también recién me he dado cuenta que unir cuesta, no es sencillo. El compañero Álvaro, vicepresidente 2009, ha hecho seguimiento de cerca, y él dijo, su tejido. Gracias por acompañarnos en este primer programa Piedra, Papel y Tinta. Es una propuesta de Cadena A y el periódico La Razón. La fuerza de la piedra y el papel y la tinta, que es carne y hueso para nosotros que hacemos periodismo. Nuestro invitado es el mejor, el primer mandatario, nos ha aceptado venir a hallar el programa. Antes de darle la bienvenida, quiero decirles que hago esta entrevista a 4 manos. La hago con Rubén Atahuichi, usted es coordinador general del periódico La Razón, o sea, cabeza de la redacción. Gracias, Rubén, por acompañarme en esta entrevista. Gracias, Claudia, qué gusto estar con los amigos televidentes. Mucho más para contar cómo se trabaja en La Razón, cómo hacemos periodismo todos los días, y obviamente ahora sí, estrenarnos en televisión. Gracias, presidente Evo Morales Ayma, por ayudarnos a hallar, a inaugurar una olla. Hubiese querido traer para romper acá en el programa. Gracias por permitirnos abrir de esta manera. No, más que muchas gracias por la invitación y permitirme inaugurar este programa denominado Piedra, Papel, Tinta. Eso es. Todavía puedo entender solamente en el... ¿Se acuerda del juego, no? Piedra, papel o tijera. Hay un juego, piedra, papel o tijera, que es a la suerte. Hemos traído el juego para traer esa imagen de la piedra, que es también lanzar la primera piedra. ¿Quién lanza la primera piedra? La vamos a lanzar nosotros acá. Y papel y tinta, porque nosotros venimos del periódico, estamos en este matrimonio con Cadena A. Hemos querido hacer ese juego, presidente. Bueno, saludar esta gran iniciativa de un nuevo programa entre La Razón y Cadena A. Gracias por invitarme. Gracias, presidente. Le dejo el mando a Rubén. Gracias, Claudia. A tirar las piedras. A tirar las piedras en este primer programa de La Razón y Cadena A. Presidente, la pregunta lógica, luego de los resultados del referéndum, ¿cuál fue la reacción autocrítica del movimiento al socialismo y del gobierno? Bueno,
Ha sido difícil entender los resultados del sí y del no, porque casi 11 años, siempre ganadores. 11 años, me refiero 2005, hasta febrero de este año, ganamos con más del 50%, más del 60%, y yo siento que había mucha confianza también. Y primera reacción es que tampoco habían sido invencibles frente al imperio. Digo esto, ustedes saben muy bien como periodistas que ha habido una conspiración no solamente interna sino externa. Pero también esa demasiada confianza en nuestro proceso, nos dimos cuenta que el pan se quema en la puerta del horno. Son reflexiones que hacemos. Sin embargo, la gran fortaleza, estamos con el pueblo, estamos con los entes sociales. Nuestra campaña ha sido muy empírico frente a lo tecnológico que implementa el imperio. Nuestra campaña ha sido muy artesanal frente a la campaña, yo diría, hasta industrial y empresarial, porque algunos opositores contrataron empresas privadas que van a pintar calles con el no, asesoramiento externo, planificaciones de una guerra sucia en base a la mentira y mentira. Ahora el pueblo se da cuenta, inclusive ahora me doy cuenta que quienes votaron por el no, arrepentidos, tarde su reacción. Nos damos cuenta también que no es importante siempre llenar estadios, coliseos, avenidas en las llamadas cierres de campaña. La derecha, los neoliberales, con 500, creo que máximo llegaron a 1000. Y nosotros miles y miles. A eso digo, las formas de hacer campaña de antes. Pero al margen de una reacción negativa, hay una reacción positiva. Todos ahora reflexionan. Yo vengo de una reunión con los mineros. Recordamos por qué se cerraron los centros mineros en aquellos tiempos. Los nuevos dirigentes del sector minero, antes estaban niños, hasta bebés algunos. El 85, durante el cierre de las minas, recuerdan cómo lucharon sus padres, cómo marcharon contra ese cierre de minas. Así ha sido una buena reflexión, al margen de arrepentirnos de los resultados del no. Entonces... Presidente, sobre este último tema, justo nosotros estamos titulando esto hoy. El referéndum reta a la política a repensar, es nuestro tema del animal, complementando la primera pregunta y un poco reflexionando con usted. Tienen que reflexionar dentro del grupo que hoy tiene el poder, los de la oposición lo harán también, pero el referéndum marca una luz que se alumbra para ver, es un antes y un después. Así es. Entonces hay una profunda reflexión sobre los resultados del referéndum, pero también hay algunos componentes muy preocupantes. El racismo vuelve, la discriminación. Yo estoy seguro será de 15, 20, 25, no creo que pase el 30%. No aceptan los llamados indios, indígenas, o los dirigentes sindicales, seamos presidentes y hagamos los cambios. Yo decía en algún momento, en vez, aunque haciendo lindas obras, sirviéndolas nunca vamos a conquistar, porque hay una mentalidad colonial, ¿no? Una mentalidad racista, de discriminación, y felizmente tenemos hermanos y hermanos también ahí adentro que nos dicen, no aceptan que los movimientos sociales pueden cambiar Bolivia, no aceptan que un indio puede ser presidente y con los resultados que sabe todo el mundo. Es parte, diremos, de estos resultados, pero también nos damos cuenta quienes somos de principios y valores, nunca vamos a claudicar en la historia sobre esta lucha por la igualdad, por la dignidad, en base a la unidad. Sin embargo, entonces, presidente, lo que quiero decirles es que también ha habido grupos de resentidos que solamente son de pega y de cargo. No tienen pega ni tienen cargo, se van a la derecha. ¿En qué porcentaje sumarían? Pero se suman ahí. Y algunos de nuestros resentidos implicados en
contrabando o en corrupción, y como se castigan la corrupción, se van a la derecha para hacer una posesión. Estos temas serán de profunda reflexión. Ya hicimos reuniones nacionales, ahora me toca hacer reuniones departamentales. Posiblemente mañana empiece en Tarija con el CODELCAP, otros compañeros, para saber exactamente, tener una buena lectura de qué es lo que ha pasado. Pero también nos damos cuenta que la derecha boliviana no es nada. Es decir, cuando el imperio financia, organiza, dirige, aunque algunos no se saludaron, pero había un solo voto, no, que representa a la derecha, los neoliberales, y el voto sí al pueblo, los movimientos sociales. Ahí, al medio, un componente que